Gloria al Señor Jesucristo. Hoy le doy un cordial saludo a todos mis hermanos en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, deseándoles muchas bendiciones del Todopoderoso en estos tiempos donde se hace tan urgente la necesidad de que nuestra vida permanezca en la presencia de Dios en medio de estos últimos tiempos, donde solo Cristo es el refugio, el amparo y nuestra fortaleza. Hoy vamos a mirar la palabra de Dios y he tomado un tema que me llama mucho la atención y creo que sería de fortaleza, de instrucción y al mismo tiempo de edificación y prevención. Cristo en ti, la esperanza de gloria. En Colosenses capítulo 1 versos 24 y 29 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Alabanzas al Señor Jesucristo. La fusión de la esperanza y la seguridad. La fórmula es simple. La esperanza es igual al deseo más la expectativa. Cristo es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios en nosotros es la esperanza de gloria. La esperanza está unida a las promesas de Dios. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La esperanza y la promesa de Dios con perseverancia. Dice en Romanos capítulo 8, verso 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza, como la fe, es inducida por las Escrituras. En Romanos capítulo 15, verso 4, porque lo que fue escrito en épocas anteriores fue escrito para nuestra instrucción, para que a través de la perseverancia y el estímulo de las Escrituras podamos tener paz. Introducción y pensamientos. Dios es omnisciente y nosotros no. Dios es un ser eterno, es santo, bueno. La humanidad somos personas caídas, finitas, que nacemos en este mundo con una condición pecaminosa. Pero Dios en su bondad y gracia nos dio formas y medios para que tengamos el conocimiento acerca de Él, su carácter, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, para que podamos tener esperanza, una esperanza segura, una esperanza maravillosa, una esperanza bendita de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son los cielos que declaran la gloria del Señor y nuestras conciencias que dan testimonio interno de la bondad justa del Señor. La palabra verbal o escrita es el observador,
que revela la asombrosa gracia de Dios, su gran misericordia, su amor incondicional y su fidelidad inquebrantable hacia los hijos de los hombres. Es la Biblia, la palabra de Dios, que nos anima a esperar en Él y proporciona el único medio para la salvación. La palabra de Dios fue escrita para nuestro aprendizaje y aliento, que señala el camino a la salvación. Es la Biblia que, paso a paso, explica su glorioso propósito redentor para la humanidad. Nos enseña que el Señor Jesucristo es nuestra bendita esperanza. Cristo es nuestra única esperanza hoy. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza futura, sobre quien se funda nuestra esperanza y las preciosas promesas de Dios. 2 Corintios capítulo 1, verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Cuán importante es leer, marcar, aprender, dirigir internamente y dividir correctamente la palabra de verdad, porque lo que fue escrito en tiempos anteriores fue escrito para nuestra instrucción y aliento. Vivimos en un mundo caído donde siempre nos enfrentamos a pruebas y tentaciones, dificultades y peligros, pero a medida que perseveramos pacientemente en el conocimiento de Cristo, aquel que murió y resucitó, para que podamos ser hechos una nueva creación en Cristo y tener una esperanza que se basa solo en Jesucristo y su justicia perfecta. Alabado sea nuestro Dios. La esperanza es una fe con convicción futura. En Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza no es un deseo que se puede frustrar, sino que es como una garantía de fe, de que algo prometido se cumplirá. Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es la seguridad y la esperanza. El poder lo hallamos entonces en la palabra de Dios. Y creo que aquí nos vamos a centrar mucho. Es la seguridad y la esperanza que están aquí, hoy, con nosotros, en Cristo. Y esto se fundamenta en el poder de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, y la palabra viva y activa de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque la palabra de Dios es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Dios manifestado en carne, Emmanuel con nosotros. Dios, que es el autor de Hebreos, porque siempre todo libro empieza hablando del autor, y Hebreos empieza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los padres y los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por su Hijo. Dios, que es el autor entonces de Hebreos, ha estado advirtiendo que seamos diligentes para entrar en el reposo de Dios. Para entrar en ese reposo debemos observar las promesas de Dios que se encuentran en su palabra. Debemos escuchar la palabra y creer en ella, si queremos alcanzar las promesas que tenemos hechas de parte de nuestro Dios. Debemos confiar en las buenas nuevas del bendito Jesucristo y abrazarlas. Si no mezclamos las promesas de Dios con la convicción de fe, no podemos entrar en el descanso que es Cristo. La palabra viva y activa de Dios, porque la palabra de Dios es viva, activa y más aguda que cualquier espada de dos filos,
y penetra hasta la división del alma y del espíritu, tanto de las articulaciones como de la médula, y es capaz de juzgar los pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida de su vista, pero todas las cosas están abiertas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que ver y dar cuenta. Así que es muy importante que nosotros nos vayamos centrando en el objetivo de este mensaje, que tenemos una esperanza en Cristo, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pero ¿por qué entonces voy adentrándome como tan fuertemente en lo que es la palabra de Dios? Porque Jesucristo es el Verbo de Dios que se hizo carne. Y Él es esa esperanza en nosotros, pero esa esperanza en nosotros que es Cristo está respaldada, está representada en su palabra, porque su palabra es su misma presencia. La palabra de Dios es la verdad revelada. Por eso Jesucristo es la verdad. Las Sagradas Escrituras no son una colección de escritos religiosos antiguos, como muchos creen. Es la autorrevelación registrada de Dios a sí mismo. La expresión palabra de Dios que tanto hemos aprendido, y algunos la mencionan religiosamente, pero la expresión la palabra de Dios aparece al menos 39 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a la palabra de Dios hablada o escrita. El Verbo encarnado no es una espada, sino que la espada está en su boca. Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. La espada penetrante de doble filo sale de su boca y cumple su voluntad. En Isaías capítulo 55, verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Estás escuchando la palabra de Dios continuamente. Y quizás tú piensas que solo es un oír allí la palabra. No, esa palabra tiene un propósito, fue enviada con una meta y va a cumplir esa meta. La palabra viva y activa de Dios. Sí, esa palabra viva y activa está constantemente viva. Hay un verbo que es el son. Viva. O sea, la palabra está vivo. Porque Jesucristo es como un grano de maíz plantado en un campo. En el texto original, la palabra vivo se encuentra al comienzo de la oración y recibe todo el énfasis. La palabra hablada y escrita de Dios está viva. En la Escritura está allí el texto sagrado, y cuando la llevamos y la ponemos en nuestro corazón, toma vida y empieza a manifestarse. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versos 23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios está viva. Hace cosas que ningún ser humano puede hacer. Toca donde nadie más puede tocar y da vida. La palabra de Dios es
es en estos tiempos, al que le guste el energizante, el mejor energizante para la vida de una persona. ¿Por qué? Porque la palabra es el poder de Dios. Es el arma más poderosa del universo. La televisión y el internet pueden informarnos. Una excelente novela bien escrita puede motivarnos. La poesía puede inclusive cautivarnos. Pero, solo la palabra de Dios viva y eficaz puede transformarnos. El carácter esencial de la palabra de Dios es su inagotable vitalidad y eficacia dinámica. El vigor y la potencia de su palabra se ven en su funcionamiento como su palabra creadora. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios es nuestro sostén. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra de Dios es la única que puede regenerar a esta humanidad degenerada que entró en degeneración y cada vez está más viejo esta humanidad. 2 Corintios capítulo 4 verso 6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No hay nada más agudo que la palabra de Dios. Imagínate cualquier arma, cualquier cuestión punzante, afilado, imagínatelo, lo más cortante posible, no alcanzas a tener la agudeza que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios en el sentido de tomoteros, del verbo tomoteros. La palabra de Dios es aguda, ella te corta. ¿Qué tan afilada es? Más afilada que cualquier espada de 2 filos. La espada de doble filo era la más afilada del antiguo arsenal. La palabra de Dios es aguda y es más afilada que la espada más afilada. La palabra de Dios tiene una ventaja: no es contundente, o sea, que golpea, provocando contusión. La palabra de Dios se abre paso en los huecos más internos, donde no puede ir el bisturí del cirujano. Esta palabra de Dios tiene una calidad incisiva y penetrante. Pone de manifiesto el autoengaño y la sofisticación moral. Es la imagen del severo, justo juicio de Dios. No hay criatura escondida de su vista. Podemos ocultar nuestro ser más interno de los demás, pero no hay nada oculto en la presencia de Dios. El Salmo 10, verso 11 dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. En el sentido de la raíz cardia, la palabra de Dios trata con el corazón, el asiento central de la personalidad humana con su vida espiritual, intelectual, moral y emocional. Es el centro y el núcleo de la personalidad humana. En el sentido de la raíz, dico neumai, la palabra de Dios es penetrante. Significa
atravesar. La espada que sale de la boca de Cristo atraviesa el corazón, atraviesa los rincones más recónditos de nuestro ser espiritual. Nada queda intacto por la palabra de Dios. En el sentido de la raíz, críticos, del crino, dividir o separar. La palabra de Dios juzga los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Cuántos hombres y mujeres están escondidos en sus pensamientos y en sus malas intenciones? En sus pensamientos maquinan malas intenciones y sencillamente dicen: no, aquí nadie sabe, es un secreto, solo yo lo sé, lo tengo muy guardado en mis pensamientos y mis intenciones. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios conoce ese pensamiento y esa intención. La palabra de Dios, vista y analizada desde la evidencia de críticos, combina la idea de discriminación y juicio. La palabra de Dios penetra en las profundidades del ser espiritual de una persona, tamizando, analizando y juzgando las intenciones de la mente y el corazón, lo que piensas y lo que sientes. Se trata del ámbito de nuestro pensamiento. Los pensamientos, o sea, nuestro entusiasmo, son las cogniciones y el razonamiento interno que tiene lugar en la mente. Nuestros pecados secretos son descubiertos y puestos al descubierto ante los ojos de Dios por la palabra. Cuando una persona llega al culto y escucha la palabra, empieza a sentir que la palabra le habla. Yo fui uno que cuando llegué a la iglesia y empecé a escuchar la palabra de Dios, a veces yo decía: pero ¿quién le dijo a este que yo soy así? No, es que la palabra me conoce, lo sabe todo de mí, lo sabe todo de usted. El Salmo 139, verso 1 al 3 dice: oh Señor, me has buscado y me has conocido. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Entiendes mis pensamientos de lejos, escudriñando mi andar y mi reposo. En todos mis caminos te son conocidos. No hay nada tan duro o firme en un hombre, nada tan profundamente oculto que la eficacia de la palabra no lo atraviese. Nada está oculto de la palabra de Dios. No hay criatura escondida de su vista, sino que todas las cosas están abiertas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jeremías 49:10 dice: mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Todo cristiano debe prestar especial atención a su condición espiritual. Porque la preciosa palabra de Dios penetra en lo más profundo de nuestro ser más interno e ilumina y convence y trae curación cuando nos sometemos a esa verdad. El Señor Jesucristo en su palabra está presente, vivo, activo y operativo. Es como una espada de dos filos que corta en ambos sentidos, en los recovecos más profundos del corazón, trayendo convicción y regenerando el alma del creyente. La palabra de Dios lo descubre todo. Absolutamente nada se le puede ocultar.
Es imposible esconder los pensamientos y actitudes pecaminosas delante de Dios. Es imposible. No podemos ocultarle nuestros motivos ocultos. Incluso sabe lo que estamos pensando antes de abrir la boca. Y si no los verbalizamos, ya sabe lo que hay en nuestros pensamientos y motivos. En el sentido de la raíz tracchelizo, todo está abierto y puesto al descubierto a los ojos de Dios por la palabra. El Salmo 90, verso 8 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. El verbo tiene la idea de poner al descubierto, exponer y descubrir los secretos más íntimos del corazón. La palabra de Dios nos obliga a vernos tal como somos, porque estamos expuestos ante un Dios santo y justo. Si la palabra de Dios no hiciera eso, nadie sabría que está haciendo mal. Pero cuando las personas hacen algo incorrecto y algo que es malo, los acusa la conciencia porque hay una palabra bendita y gloriosa que le está diciendo a esa persona que eso no está bien, está mal y su conducta, su comportamiento debe abandonarlo. Nada se puede ocultar de su presencia. La poderosa palabra de Dios viva es esa espada de dos filos que expone la realidad de nuestro ser interior. Todo está desnudo y expuesto ante el Dios Santo a través de su palabra. Alabanzas a Jesús. Tenemos que rendir cuentas a Dios. Las palabras de aquel delante del que tenemos que comparecer revelan esta rendición de cuentas a Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hay un auditor. Encontraba yo una vez en un pasaje, en un estudio que realizaba de lo que es el observador en las Sagradas Escrituras. Hay un auditor. Se acerca ante quien debemos abrir todos los libros de nuestra vida y el auditor es Dios. Nada se le escapa. En cualquier auditoría que se hace administrativamente, puede que alguna cosa quede por allí guardada o justificada o trate de arreglarse de alguna forma. Pero la palabra de Dios no se le escapa nada. Ese auditor todo lo sabe. Cuando Él pide cuentas, ni siquiera es porque Él necesita conocer, no es que Él sabe. Cuando usted se arrodilla y le pide, Él ya sabe que le iba a pedir. Y cuando usted le pide, Él ya sabe qué es lo que usted necesita. Y cuando usted dice que le dé, Él sabe cuándo es que usted realmente necesita recibir. Los escondrijos del hombre. Porque el hombre se esconde de Dios. Se esconde de su palabra. Y cuando un cristiano le va a hablar a una persona del Evangelio, muchas veces la persona dice, no, hoy no, estoy de afán, voy para aquí, voy para allá, como dijo el Señor, de algunos que decían, no, tengo un negocio, estoy de afán, tengo una empresa, tengo que ir allí, y entonces ellos dicen, sencillamente me le escapé a la palabra. No te escapaste. La palabra conoce tus escondrijos. Jeremías capítulo 23, verso 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El escondrijo, mentira. Amós 9, verso 2 y 3. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo más profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá.
El escondrijo, oscuridad. Ezequiel 8:12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. El escondrijo, tinieblas, Isaías 29:15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Podría decir en este tiempo con otra palabra: ¿quién nos reconoce? Porque el hombre se oculta muchas veces tras su disfraz. Cuando llegue el auditor, los pecadores que no se arrepintieron clamarán a las montañas y a las rocas. Oiga, esto es un episodio y yo lo voy a llamar como a observar una escena, a imaginarla. En Apocalipsis capítulo 6, verso 16 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pues me llama la atención y esto me da la impresión. Yo también tuve la oportunidad, gracias a Dios, de recorrer montañas y campos y vivir en las áreas, en las laderas. Y tuve la experiencia de lo que es ir por el campo buscando leña, buscando tierra y llegar a un momento en que descubro un hormiguero. Y cuando le quito la capa que está tapando el hormiguero, inmediatamente las hormigas salen a la carrera a esconderse, a buscar dónde esconderse, meterse en otro lugar donde yo no las vea, donde ellas se puedan sentir más seguras. Así el hombre está escondido de la presencia de Dios, allí como una hormiga, escondido debajo de su caparazón de maldad y de pecado, de estrategias y astucias. Pero cuando venga el Señor, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que nada se le encubre, entonces se van a sentir descubiertos, y clamarán inclusive a las montañas y a todas las peñas: por favor, escóndanos de aquel que ha llegado. Los refugios de mentiras, el mal, el pecado y las fuerzas de las tinieblas. Dice en Isaías capítulo 28, verso 17: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Está muy escondido? Bueno, a ese escondrijo, dice el Señor, lo va a barrer con granizo. Y estás allí guardado, escondido en tus mentiras. Dice el Señor que hará que aguas arrollen tu escondrijo. No estarás seguro donde quiera que te escondas, porque el Dios Todopoderoso, su palabra, todo lo sabe, todo lo conoce. Vamos a ver al Señor juzgando los refugios del hombre. Él dice: el juicio también pondré a la línea y la justicia a la caída. No hay nada y no habrá nada en el universo que no esté expuesto a Dios y a su palabra. La palabra de Dios es la vida. La entrega de la vida a Dios tiene implícito la obligación de recibir la palabra de Dios en obediencia. Por eso el Evangelio no es una religión que viene si haces un rito y entonces das un paso de fe y ya, Cristo, cumpliste el ritual. No. La palabra de Dios hay que obedecerla. La palabra de Dios es efectiva. Es poderoso y eficiente. Siempre cumplirá su propósito previsto.
nunca volverá a Dios vacía. Nunca deja de cumplir su propósito eterno. Es nuestra responsabilidad confiar y obedecer. Y no ser como el pueblo de Israel que deambulaba en un desierto espiritual creado por ellos mismos. La palabra de Dios es penetrante, perfora hasta el ser más íntimo de los deseos e intenciones de una persona. Sondea nuestras emociones y nuestros pensamientos. Todo está despojado y desnudo delante de Dios. La palabra revela lo que los hombres son por dentro. No pueden esconderse de eso. Cada impresión hecha en el corazón por la palabra predicada es un efecto del poder de Cristo. El poder de Cristo en su palabra es irresistible en cuanto al propósito que tiene para ello. No volverá a él vacía. Siempre cumplirá su propósito, siempre. Nos hace huir del estado de pecado cuando el pecador se arrepiente verdaderamente y huye hacia el estado de gracia, donde Dios lo acoge para perdonarlo y librarlo de la condenación. La oferta gratuita del Evangelio. El Evangelio es un regalo de Dios en esta gracia bendita. Esta palabra que conoce todo de nosotros, que vino a decirnos quiénes somos nosotros, que vino y nos mostró como si fuera un espejo lo que realmente somos por dentro. Esto nunca puede suceder a menos que la palabra penetre en las profundidades del corazón. Cuando ya el hombre, el pecador, se siente descubierto y no le queda más que delante de Dios humillarse y arrepentirse. La palabra de Dios no busca arañar con delicadeza a la persona. Ella no viene a hacer eso, no. La palabra de Dios tiene el propósito de herir profundamente esos sentimientos y humillarnos para librarnos de la muerte eterna y que aprendamos a morir a nosotros mismos. Nunca seremos renovados en nuestra mente hasta que nuestro viejo hombre haya sido muerto por el filo de la espada del Espíritu. Dios, por lo tanto, ha dotado a su palabra con este poder. La ha enviado para buscar cada parte del alma, para examinar los pensamientos, para decidir entre los efectos y de hecho para mostrarse como el juez mismo. La oferta gratuita del Evangelio. Hechos capítulo 20 verso 32 dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. De Isaías 66, 1 y 2. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Miren lo importante que es rendirnos a la palabra de Dios. Hermano, yo a la palabra de Dios le tengo mucho temor, mucho respeto, de verdad. Yo reverencio todos los días a mi Dios, mirando esta palabra gloriosa. ¿Cuál es el cuerpo de la palabra de Dios? Efesios 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Hermanos, en la iglesia debe verse la palabra, porque la palabra es cuerpo, la palabra es viva, la palabra es activa. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Juan capítulo 12, versos 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todos los secretos serán juzgados por la palabra del Evangelio. ¿Cuántos secretos tienes? ¿Cuántos secretos tienes guardados? Sí, y están allí. ¿Cuánta gente se ha ido de este mundo con grandes secretos? Y esos secretos van a ser juzgados, descubiertos por el Evangelio. Romanos capítulo 2, versos 14 y 16 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Se puede conocer el evangelio por aprensión o una idea infundada, sin llegar al conocimiento. Y creo que tomes esto y lo guardes. Una persona puede conocer el evangelio por aprensión, sin llegar al conocimiento del evangelio. Hay personas que lo único que saben de Dios es algo que memorizaron, se lo aprendieron. Y entonces anda mecánicamente por eso que se aprendió. Por eso las religiones buscan muchas veces que las personas aprendan unas oraciones repetitivas, porque es fácil, se las aprenden. En algunas religiones usan el rosario, en otras usan los mantras, etcétera, etcétera. Y entonces allí tienen esas rondas, eso llaman rondas, donde empiezan a pronunciar sus aprensiones. Pero el evangelio no llega a ellos por el conocimiento. Hay que llegar al conocimiento del evangelio, porque el evangelio no es ritual. Los ritos se manejan con aprensiones, pero el evangelio es por el conocimiento. Por esa causa Dios puso observadores para que corrigieran precisamente esos defectos. Tito capítulo 1 verso 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito debía nombrar ancianos santos que estaban equipados para mantener la pureza doctrinal y apoyar a los que estaban a su cargo. Los falsos maestros se infiltran en las congregaciones falsas doctrinas para socavar el verdadero evangelio de la gracia de Dios. No dejes, hermano y hermana, que socaven ese evangelio de la gracia que has recibido. Tito fue elegido por Pablo y se le asignó la supervisión de las iglesias de Creta. Pablo ordenó a Tito que vigilara el rebaño y exponga las falsas enseñanzas, mediante el establecimiento de un liderazgo doctrinalmente sólido de ancianos en todas las iglesias, en toda la isla de Creta. En 2 Corintios capítulo 2, verso 17 dice el apóstol: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces la palabra de Dios siempre debe hablarse como de parte de Dios. O sea, eso no va de nosotros, va directamente de parte de Dios. Siempre es una alegría cuando un hombre o una mujer confían en Cristo como su Salvador y comienza su viaje
de vida con Jesús al timón. Qué importante es ir con Jesús en la barca. Procura ser un verdadero hijo en la fe, listo para asumir la plena responsabilidad en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Para todos ustedes, mis verdaderos hermanos en un Señor, una fe y un bautismo, la gracia y la paz de Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador, esté siempre con ustedes. Aleluya. Así que esta palabra, tenla en cuenta, no te olvides de ella. Es la palabra de Dios, es la palabra que todos saben, es la palabra delante de la cual todos los días estás expuesto, hasta lo más íntimo de tu ser. La palabra lo conoce. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son tus propósitos y metas? Déjame decirte que hoy la palabra de Dios te dice cómo estás. Está corrigiendo cada parte de tu vida. Esta palabra quiere tomar tu vida, corregir todo lo malo, para que en ti vaya quedando todo lo bueno. Vayas convirtiéndote en un hijo de Dios, en una hija de Dios, una persona que lleva una vida agradable delante de Dios, una vida en santidad, una vida bendita, purificada por la sangre del Señor Jesucristo, una vida redimida, una vida justificada, perdonada. Oh, ten en cuenta que la palabra de Dios es como esa misma presencia de Dios contigo. ¿Quieres hablar con Dios? Habla con Él a través de su palabra. Pero sabe, escúchalo, créelo, acéptalo. Todo lo que Él te diga, ponlo en práctica. No tomes la palabra como un libro de historia sagrada antigua, porque no lo es. La palabra está viva y activa en estos tiempos. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que se esconda de su presencia y de su poder. Yo te insto para que busques a Cristo hoy en esa palabra, y si la palabra de Dios te llega y un cristiano te va a hablar, por favor escúchalo, porque está hablando de parte de Dios, no es Él, es el Señor Dios Todopoderoso el que quiere hablar. Yo deseo hoy muchas bendiciones para todos mis hermanos y hermanas, y que esta palabra corra y sea glorificada en sus vidas. Aleluya.